Hola, buenos días, tardes, noche, maestra o compañeros aquí presentes. El día de hoy voy a hacerles un video acerca sobre uno de los libros más importantes de Roland Barthes llamado Mitologías. Primero que nada, vamos a hacer una pequeña introspección para adentrarnos un poco más sobre el tema de qué es el mito, ¿no? O sea, ¿de qué nos hablan los mitos? ¿Cuál es la intención de este en el análisis social? Primero que nada, quiero hacer una pequeña profundización hablando de que no podemos comprender un libro más allá incluso de leerlo sin contextualizarnos, sin tener pues una referencia sobre los aspectos que conforman la vida cotidiana donde se desarrolló el libro y más en los libros que tienen que ver con las ciencias sociales, ¿no? En mitologías, Roland Barthes es un libro que va a analizar la sociedad francesa de finales de los años de 1950 y esto lo analiza desde la rama de la semiología. Esto lo podemos ver más en su segundo apartado que se llama Mito Hoy. Es como, primero está desarrollado por diferentes ensayos, capítulos cortos de aproximadamente 3 a 5 o 6 páginas, en los que desarrolla cómo se ha conformado la cultura francesa desde la perspectiva de la mitología. Habla de cómo se han establecido las relaciones de poder y de cómo se han establecido pues los contratos sociales, la, el status quo y pues las relaciones que existen entre él, ¿no? O sea, la madurez emocional que pues la sociedad ha tenido que cargar para considerarse más apta o menos apta en todos los rubros que puedan imaginar, tanto en el arte como en el cine, como en la fotografía y como en las diferentes formas que los humanos tenemos para relacionarnos. Dicho esto, Barthes en este libro define el mito como un sistema de comunicación. El mito, la mitología existe porque se comunica, ¿no? Porque se habla de ella. Y más allá de esto, quisiera comentar unas pequeñas cosas que anoté y las voy a leer para ustedes. Am, Hablamos de que en esta parte del análisis de esta segunda parte del capítulo del libro, podemos hablar que es un sistema semiológico. Es un sistema semiológico que se va a construir sobre un sistema que ya es preexistente, que es anterior a este. ¿A qué me refiero con esto? El mito como tal se va a apropiar del lenguaje que está habitando, del lenguaje que ya existe. Y este lenguaje puede ser no solo lo que nosotros como hablantes estamos haciendo en este momento, ¿no? Que es un sistema de comunicación, sino también puede ser una imagen, un objeto, una narrativa ya establecida o incluso un concepto. Y todo este lenguaje, lo que va a hacer el mito es que lo va a resignificar y lo va a transmitir de una concepción que ya existía antes, la resignifica y le va a dar un nuevo mensaje, le va a dar un nuevo propósito, ¿no? Y usualmente lo que busca el mito para Barthes es naturalizar las ideologías preexistentes. Y esto ya tiene que ver con lo que pues nos ataña, ¿no? Que es el lenguaje, la cultura y el poder. Primero que nada, el lenguaje, el mito se basa en el lenguaje. Ya lo habíamos explicado pues justamente ahorita para su construcción y su transmisión. El mito se va a apropiar de los signos que hay dentro del lenguaje, también se va a apropiar de los símbolos que hay en el lenguaje y va a deformar su sentido. En este sentido, el mito no es un medio y el lenguaje tampoco va a ser algo neutral para que el mito se use como medio, ¿no? Sino que va a estar pues permeado, va a estar relacionado directamente con las relaciones de poder que ya existen incluso anteriores que el lenguaje. Para Barthes, la mitología no supone la creación de las relaciones de poder o de los contratos sociales, sino que los refuerza, que hace que sean más unidos, ¿no? Hace como una construcción de identidad, incluso. Y podemos hablar de esto, entonces, que el lenguaje es utilizado como un medio para establecer y para reforzar relaciones de poder. Ahora, en la cultura, el mito está, pues creo que es el apartado donde está más junto, más ligado, ¿no? Porque refleja tanto los valores como las costumbres, como pues las prácticas que se desarrollan en una sociedad particular, ¿no? Pues los mitos son como la expresión simbólica de los deseos de las personas, y no solo de los deseos, sino de las experiencias humanas que hay en él, ¿no? Y de la forma en la que se tiene que ver el mundo según un razonamiento previo de una sociedad. Y ahora, el mito es también una herramienta poderosa.
para este apartado último, porque ya hablamos del lenguaje y la cultura, pero ahora hablaremos del poder. Y el mito es una herramienta muy poderosa para que se pueda ejercer tanto el control social como el control cultural y como el control político, porque naturaliza los valores y las ideologías en base a un cuento, en base a un relato, ¿no? Una narrativa ya establecida. Y este mito como tal, pues puede legitimar pues estructuras de poder que ya existen, o sea, puede legitimar ah, formas que la gente tiene de ver el mundo. Y de esta forma, pues va a perpetuar muchas cosas que ya existen. O sea, si hay desigualdades sociales y de repente existe o se crea una estructura que tenga como medio o como herramienta, como instrumento, mejor dicho, el mito, pues se va a permear y pues lo va a naturalizar y más que naturalizar, pues lo va a enraizar, ¿no? Va a hacer que sea más fuerte. Ahora, ¿por qué es importante el estudio del mito para las ciencias sociales? Para empezar, nosotros tenemos que estudiar el mito, o por lo que entendía este segundo apartado de Barthes, es para comprender cómo se construye socialmente tanto la identidad pues de la sociedad como la identidad incluso nacional de un país, ¿no? O sea, Barthes analiza la Francia de finales de 1950 y si nos ponemos en teoría de cómo es esta pues sociedad, es una sociedad que apenas estaba saliendo, pues apenas llevaba escasos 10 años de salir de una guerra mundial. Es una sociedad muy nueva que está replanteando sus valores, que está en estas etapas de reconvención social de lo que se entiende por lo que es el bien y el mal y de lo que se entiende también por lo que son los estratos sociales. La mitología de Barthes en su mayoría habla de cómo a partir de los mitos de que si una persona, una cierta población pertenece a un lugar o ha estado en un lugar o ha sido tal persona, pues ya representa una escala social más alta que los demás. Y esto implica también que esa persona pues obviamente va a valer un poco más que los demás, ¿no? Entonces comprender que los mitos pues no son naturales como tal, o sea, no los trae la naturaleza los mitos, sino que son socialmente construidos, que nosotros los creamos a favor o en contra de nuestros intereses, o ya sea de manera consciente o inconsciente, pues esto impacta en la realidad social, ¿no? Y es importante conocer eso. Además de esto, pues los mitos, como están muy relacionados con las ideologías dominantes, pues es importante conocer qué mitos sí están ligados a este imperialismo y así nosotros ser conscientes de cómo se ha naturalizado y justificado pues todas las relaciones de poder que existen actualmente, ¿no? Además de todo esto, el mito, pues como se transmite a través de un lenguaje, el lenguaje pues incorpora lo que son los signos y los símbolos, ¿no? Entonces como tal, el mito es un lenguaje simbólico y debe de ser pues no leído de forma lineal, sino debe ser interpretado para conocer todos sus significantes, ¿no? Y más porque para Bartres, en este apartado, el mito conforma lo que es un segundo sistema de significación que se construye sobre un sistema preexistente, ya lo que habíamos mencionado. El signo del primer sistema se convierte en el significante del sistema mítico. Y este proceso, Barthes lo llama como la mitificación y implica como la deformación del sentido original que nosotros tenemos de las cosas y pues que vamos a llenar de una nueva significación, ¿no? De una nueva forma de cómo entenderlas. Y pues eh, esto es pues muy utilizado para como estratos sociales como la burguesía, ¿no? Para pues mantener el poder, intereses, etcétera. Entonces, aparte de esto, quisiera también hablar sobre que además de todo esto, de identificar pues cuáles son las cosas que el mito hace con nosotros, pues también nos ayuda para promover el pensamiento crítico, para desenmascarar las ideologías ocultas que están detrás de las cosas y porque que nosotros seamos conscientes de los mitos y de los intereses que carrean los mitos consigo mismo, pues no solo deja a la audiencia, al lector,
con esa línea, ¿no? O sea, nosotros no paramos ahí, sino que empezamos a cuestionar, ¿no? Más cosas. Y al cuestionar más cosas, pues ya no solo vamos a hablar de la mitificación, sino también podemos abordar otros temas que tienen que ver con la construcción de la identidad nacional, ¿no? Del llamado nacionalismo. Y ya de ahí permearlo entre pues nuestras convivencias y entre nuestras narrativas, porque no es lo mismo lo que escribió Barthes en la Francia del finales de los 50 a lo que tengo yo entendido que es el México de la nueva era, ¿no? Del 2020. Entonces, estudiar esta cultura y esta identidad y tener como los análisis también historiográficos de cómo se veía antes de que yo naciera y cómo y cuáles son las ideas que yo puedo rescatar a mi visión del mundo de hoy, pues también es un reflejo de cómo puedes entender la cosmovisión de lo que es la sociedad y de cómo se ha transformado, ¿no? Y así hasta pues hacer más análisis y de ahí no parábola. Y pues bueno, para terminar este apartado y seguir con el otro de la Llorona, que es el mito que yo elegí para platicarlo, es cómo los mitos y los ritos conforman las interacciones sociales. Y pues esto es básicamente que pues como está permeado del lenguaje y el lenguaje es simbólico y también significante, pues estos desempeñan papeles fundamentales en la organización de la sociedad. Esto puede ser desde que nosotros, a partir de los mitos, creamos un sentido de comunidad. Si los mitos que nosotros tenemos son de cierto pueblo, son de cierta comunidad, esto genera como lazos, ¿no? De pertenencia, de decir, ah, esto es mío, esto lo valoro porque en mi comunidad, no sé, en donde vivo en Pátzcuaro, existe, bueno, el mito de, no sé, de, de los famosos, ¿cómo se llaman? De los famosos nahuales. Entonces, pues generas un signo de identidad, ¿no? Con tu comunidad. Además de todo esto, pues también transmiten valores y las normas sociales, ¿no? Muchas cosas como lo que hablaré en un futuro, que es el mito de la Llorona, pues es utilizado como una forma de adiestramiento. No quisiera llamarlo adoctrinamiento, sino como adoctrinamiento para dar como la regulación de las normas y convenciones que los niños deben de seguir, ¿no? O sea, la Llorona se te dice, o cuál es el instrumento que utilizan para hablar de la Llorona las mamás a los niños. No te duermas tarde porque va a aparecer la Llorona. Entonces es una forma de adoctrinar, ¿no? De enseñarles a respetar ciertas normas ya establecidas, que en este caso es no dormir tarde, no salir en la noche, ser honrado con tus padres, no ser mala persona y pues no terminarás como esta historia que te están contando, ¿no? Además de esto, pues también es lo que estábamos hablando de que legitiman las estructuras de poder, ¿no? Y pues hablando de esto, pues ya para terminar, porque ya me extendí un poquito, quisiera hablar sobre esta cosita es que tenía una duda, también quería hablar sobre la Virgen de Guadalupe, pero considerarlo un mito también es una falta muy grande de respeto, supongo, para la cultura mexicana y para la religión y para un país que más del 80% de su población es católica. Entonces quise hablar sobre La Llorona, ¿no? Y pues La Llorona es una leyenda popular arraigada en México, pero no solo en México, sino en toda parte de Latinoamérica y más allá en Sudamérica, en países como Chile, como ¿cómo se llama? Como Ecuador y en algunas partes de Colombia también. Habla mucho sobre una mujer, siempre se representaba como una figura de mujer, en la cual en un acto de desesperación, sea cual sea también hay un gran dilema, una gran como dicotomía en el qué es lo que hizo y qué es lo que le pasó para que ella realizara tales actos, pues ella ahoga a sus propios hijos y luego pues con ese arrepentimiento del acto tan deleznable, tan cruel que acaba de cometer, pues comienza a vagar por las noches buscándolos y lamentándose entre las calles gritando, ay, mis hijos, ¿no? La Llorona también hay una descripción de ella que tiene que ver también con mucho de la cultura popular que se ha utilizado en estos tiempos para entender lo que es el horror, ¿no? Tanto en la literatura como en el cine. Y La Llorona se describe como una mujer como, como de un aspecto muy espectral, como muy marcado, como las mandíbulas muy marcadas, como con facciones muy finas, vestida de blanco, con cabello negro azabache y
y un rostro que aparte de estas facciones tan finas está demacrado y está naturalizado por el dolor, ¿no? Y también se dice que aparezca siempre cerca de ríos, ¿no? Como que de estructuras de agua largos y oscuros, que es pues justamente con esta evocación de que es ahí donde cometió sus crímenes. Y pues hablaremos sobre la relación que tiene este mito con el lenguaje, la cultura y el poder. Lo hablaremos rapidísimo porque ya hicimos como todo este contexto para hablar rápido de esto, ¿no? En el lenguaje, el mito se transmite principalmente de forma oral. El mito como tal de la Llorona se ha transmitido como un sistema oral. Los primeros recuentos acerca del mito se han hecho desde inicios después de la Revolución Mexicana y no son extractos confiables o fuentes fidedignas porque son extractos anónimos, ¿no? Y que ni siquiera se ha probado su data, su antigüedad. Además de esto, que sí hemos hablado que pues el lenguaje como tal se utiliza aquí porque en las narraciones que se le hace de la Llorona o cómo se cuentan los cuentos, las historias, los mitos y las leyendas, pues estos mitos son a través pues, ¿cómo se dice? De narraciones que no suelen ser como lineales, ¿no? No te presentan datos exactos. De hecho, incluso la Llorona tiene muchas interrogantes sobre exactamente qué fue lo que pasó. Ella ahogó a sus niños o los ahogó a alguien más y por eso habla de sus hijos. Le fueron infiel y por eso los mató, los estaba cuidando. O sea, hay muchas versiones sobre qué es lo que realmente es la Llorona y qué es lo que realmente hizo, ¿no? Pero todas estas narraciones tienen en común que son narradas de forma poética, no histórica, y tienen como un componente que suele evocar las emociones de la gente. Entonces, desde el lenguaje nos transmiten como la viva imagen de lo que se puede estar sintiendo al ser este personaje. En la cultura, la Llorona se puede reflejar con pues justamente con toda la cultura, latina, ¿no? Con este pedestal, con esta naturalidad que le hemos dado a la visión de la mujer, ¿no? Como este ente casi divino, y no solo divino, sino también como esta, esta forma de ver a la mujer como una santa y además de una santa, como una madre, ¿no? Y el lenguaje, la cultura, afecta directamente en esta importancia que tiene la maternidad en las vidas de los hijos y también pues obviamente del cuidado de los niños, porque pues una madre pues también es como la que engendra, así como la persona que cuida a sus hijos. Y además de ello, pues también tiene las advertencias propias de las fábulas, ¿no? En la que advierten sobre lo que está pasando con sentimientos y emociones que se pueden considerar negativas, que es la ira, la desesperación y el dolor. ¿Qué es lo que pasaría si en un arrebato de ira, en un arrebato de desesperación, en un arrebato de dolor, tú tomaras malas decisiones? Pues tienes el ejemplo de la Llorona. Y es así como se relaciona con la cultura, ¿no? Para enseñarnos lo que está mal y lo que deberíamos de haber hecho bien, ¿no? O bueno, para darnos a nosotros la elección de interpretar que eso está mal por obvios motivos y podemos hacer algo mejor. Y pues además de esto, hablando sobre el poder, este mito en particular es una herramienta, no siento que tanto de control político, pero sí de identidad nacional, de la construcción del nacionalismo mexicano, y además de ello, pues el control social que se puede infundir, ¿no? Hacia los niños y pues para los intereses de los padres, ¿no? De la sociedad, de la obediencia, para representar por medio de la figura de la Llorona un tipo de castigo por si un niño comete una transgresión que no es normativa, que no va con lo acorde a la sociedad o al pueblo, a la comunidad en la que está. Y esto pues refuerza el poder de las estructuras tanto sociales en comunidad como de las estructuras familiares, ¿no? Que están fuera del espectro público, sino que es lo privado. Porque también, y esto también refuerza las relaciones de poder, porque delega un compromiso muy importante, que es el que de los padres tienen toda la responsabilidad sobre sus hijos. Y muchas veces pues no es totalmente cierto porque hay aspectos que escapan del entendimiento de los propios padres, ¿no? Pues la violencia, la inseguridad, los secuestros, las desapariciones.
Y este mito de La Llorona, pues es como, si no te duermes a tus horas y no sales en la noche, no te va a pasar nada. Pero si sales en la noche y te pasa algo, pues como que hay un inconsciente cultural del decir, pues ya no es culpa del Estado, es culpa de tus papás porque no te enseñaron eso. Y a últimas no es culpa de tus papás, es culpa tuya porque tú sabes lo que estaba pasando, ¿no? Entonces es así como a través de esta mitificación se puede reforzar las estructuras sociales y las relaciones de poder, ¿no? Que ya son preexistentes al mito. Y pues bueno, todo lo que habíamos hablado y pues además de esto quisiera hacer como un resumen, un pequeño resumen para terminar, que ya llevamos 20 minutos y el video era de máximo 5, espero que me perdone maestra. El mito de la Llorona, y lo voy a leer textualmente, esto es algo que escribí. En resumen, el mito de la Llorona lo podemos entender como un lenguaje simbólico que ofrece una rica fuente de información para nosotros, tanto como mexicanos, así como el resto de América Latina, comprenda las similitudes entre la cultura, las relaciones de género, el control social y la psicología que permea América Latina. Su estudio podría ser utilizado para que las ciencias sociales permitan analizar cómo este y otros mitos moldean las interacciones sociales y contribuyen a la construcción de la realidad social. Por mi parte fue todo. Espero tengan una buena tarde, día, noche. Gracias.